responsabilidades en medio de un todo contra todos. La idea de que si todos están sucios, entonces nadie lo está realmente. Dentro de 15 días, Adorni tiene que visitar el Congreso y, como advirtió el periodista Marcelo Longobardi, lo que se viene no promete ser un ejercicio de rendición de cuentas, sino más bien un espectáculo de acusaciones cruzadas, un enchastre generalizado donde oficialismo y oposición van a tratar no de explicar, sino de señalar quién es peor. En un mismo lodo, todos manoseados, dice el cambalache de Enrique Santos Discépolo. Ahora bien, si ampliamos la mirada, vemos que este problema no es exclusivo de la política nacional. También aparece, con sus matices, claro está, en lo local. El caso de Fabricio de la Santa es un buen ejemplo de esto. Un dirigente que llega al Consejo con un discurso fuertemente crítico del sistema, prometiendo transparencia, eficiencia y el fin de los abusos y los privilegios. Y que, sin embargo, hoy está atravesado por una situación judicial, una sentencia judicial firme en su contra con una demanda laboral por una suma millonaria. Su respuesta no fue reconocer errores ni dar explicaciones detalladas, sino por el contrario denunciar una conspiración, hablar de mafia y deslegitimar el proceso judicial. Algunos pueden llegar a creer que tenga razón en su defensa, pero hay algo que no se puede soslayar. Cuando todo es una operación, cuando toda crítica es persecución, cuando toda decisión judicial es sospechosa, entonces la política deja de rendir cuentas y pasa a encerrarse en sí misma. Y eso también es una forma de privilegio, porque el verdadero cambio no se mide en el discurso, sino en cómo se actúa cuando las cosas se complican. En medio de este panorama aparece un caso distinto, no necesariamente mejor en términos ideológicos, pero sí distinto en términos de conducta. Hace 2 meses el concejal Lisandro Márcico decidía reducir su propio salario en más de un 70%. Una medida que puede ser discutida porque siempre es válido debatir si este tipo de decisiones son simbólicas o estructurales, pero que tiene algo difícil de encontrar y es la coherencia. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y quizás ese sea el punto de fondo. No estamos frente a un problema nuevo, la Argentina no descubrió ayer la corrupción, ni las contradicciones, ni las operaciones políticas. Lo que sí parece nuevo, o al menos más evidente, es la velocidad con la que quienes prometen ser distintos terminan pareciéndose demasiado a todo aquello que criticaban. Porque al final del día, la política no se mide solo por los enemigos que denuncia, sino por las prácticas que construyen. Hoy vamos a charlar sobre esto y otras cosas con José Gracino y Matías Martínez Cela. Los dos son jóvenes, los dos son docentes, los dos son dirigentes políticos, los dos ya fueron candidatos. La pregunta va a pasar también por si volvieran a hacerlo el año que viene. Bienvenidos y bienvenidas al 4º programa de Algo ha Cambiado. Hoy vamos a recordar también a Joy Ramón y vamos a escuchar What a Wonderful World para recibir a José Gracino y a Matías Martínez Cela.
Bueno, así pasaba el recordado Joey Ramón, decíamos 25 años del fallecimiento del líder de los Ramones. Lo decíamos al comienzo, tenemos la visita de José Gracino del Movimiento Evita y de Matías Martínez Cela del Partido Socialista. Decíamos, ambos son docentes, ambos son dirigentes políticos, ambos han sido candidatos a concejal en más de una oportunidad, creo. Sí. Y ambos tuvieron también en sus respectivos espacios políticos encuentros provinciales, congresos provinciales. Creo que hubo un congreso del Movimiento Evita, hubo un congreso del Partido Socialista. ¿Qué se está discutiendo a nivel provincial? Arranco yo. Bueno, muchas gracias, Gonza, por la invitación, a todo el equipo también. A José hace años que nos conocemos, así que nuestro encuentro no es algo nuevo, digamos. Te sumo que yo desde el año pasado soy becario doctoral de CONICET. Bueno, la vida me fue llevando, yo sinceramente nunca me hubiese imaginado ser trabajador de CONICET, sobre todo porque Rafaela nunca tuvo CONICET. El centro de investigación de CONICET en Rafaela, claro, se creó en 2021, si no me equivoco. Ahí empezó a incorporar de a poco investigadores. Primero investigadores de otras ciudades, porque Rafaela por ahí no tiene una cultura de investigación científica, es más bien productiva la ciudad. Entonces nosotros en UTN, por ejemplo, estudié ingeniería y te formás pensando en que vas a trabajar en el sistema productivo. Y sin embargo, en 2024 me invitaron a probar inscribirme, porque vos te inscribís para ingresar. Eso, con tu inscripción vos presentás un plan de trabajo, según tu nivel académico, tu director, el plan de trabajo que creaste, te genera un puntaje y en función de eso ingresás. Así que hoy soy becario doctoral de CONICET en el CIT Rafaela y además profe de nivel secundario. Y bueno, como decía, sí, el fin de semana pasado tuvimos un congreso del Partido Socialista en la ciudad de Santa Fe. Es un congreso ordinario, digamos, que es como el cierre del ejercicio de las autoridades partidarias que fueron elegidas hace 2 años, en 2024. Y básicamente el congreso fue una presentación de las distintas áreas de militancia, donde dieron balance acerca de sus actividades, los distintos frentes de militancia. Y después se dio un espacio de comisiones de discusión, donde básicamente se discutieron acerca de la coyuntura provincial, acerca del Frente Unidos, acerca de la coyuntura nacional, la lectura que hacemos sobre la situación nacional, tanto a nivel social como a nivel del gobierno, digamos. Y también discutimos cuestiones más desde lo territorial, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos a nivel partidario, a nivel territorial. Eso fue a grandes rasgos lo que discutimos en el Congreso. José. Bueno, gracias, Gonza, por la invitación. Un poco lo veníamos charlando ahí afuera con el Mati. Yo soy docente, compartimos por ahí esa característica. Veníamos haciendo un panorama de lo que está pasando y la situación que estamos atravesando, la docencia en Santa Fe. Así que, bueno, eso con respecto a mí, digamos, soy militante del Movimiento Evita, del Partido Justicialista, soy profesor de Historia. Y como decías, el sábado fue, no congreso, porque en todo caso, nosotros como organización tendríamos que participar de un congreso partidario del Partido Justicialista, que hoy no existe, hace rato ya que no está funcionando esa herramienta. Hubo un congreso partidario hace 2 años, creo que fue virtual, que no salió dentro del todo bien. Pero bueno, nosotros... Había poca señal. Pero bueno, sí hicimos un plenario de organización, que más o menos la idea también fue analizar la coyuntura nacional, la coyuntura provincial, y después también los desafíos que tenemos en el territorio. Nosotros, como organización provincial, tenemos compañeros y compañeras que están ocupando distintos lugares institucionales en las diferentes localidades de Santa Fe, en los 19 departamentos de la provincia. Y bueno, la idea fue esa, digamos, fue compartir un poco las experiencias, compartir un poco lo que venimos atravesando y de qué manera podemos fortalecer la organización para lo que se viene, teniendo en cuenta no solamente el año electoral, sino también todo lo que pasa día a día y la resistencia que como organización social tenemos la obligación de llevar adelante en los territorios. Cuando pensábamos el programa de hoy, bueno, hace unos días que les
compartí la invitación para que vengan y por suerte aceptaron ambos. Lo pensaba para que charlemos un poco de esto. A ver, si yo les pregunto a ustedes cómo ven la situación nacional y cómo ven al gobierno nacional, creo que van a tener muchas coincidencias. Ahora, a medida que nos vamos acercando a lo local, creo que esas coincidencias que van a tener entre ustedes se van a ir separando un poco. ¿Cómo se puede explicar esto? Yo en primer lugar, creo que claramente venimos coincidiendo en un montón de cosas. Incluso hasta, bueno, nos hemos encontrado en alguna manifestación o provinciales. También lo va a explicar el Mati, pero entiendo que el socialismo también tiene diferentes líneas internas, como la tenemos nosotros también dentro del justicialismo. Y bueno, yo creo que tiene que ver también con las decisiones que se fueron tomando estos años, en los lugares donde se fue ubicando cada espacio, y las lecturas, me parece, sobre todo territoriales. Digamos, creo que es un poco esa lo que yo creo que lleva a entender que nosotros de nuestro lado por ahí hacemos una comparación con un montón de semejanzas con el gobierno de Pujaro y con el gobierno de Milei, entendiendo que también hay diferencias, porque si no sería bastante termo decir acá que Pujaro y Milei son lo mismo solamente, digamos, sin argumento. Me parece que hay un montón de cosas que se reproducen y hay un montón de cosas también que fueron llevando a cierta complicidad por parte del gobierno provincial con el tema de, por ejemplo, sobre todo de lo que se aprueba en el Congreso Nacional y las decisiones que toman los legisladores, digamos, que son los representantes en definitiva del frente. Pero bueno. Perdón que te interrumpa, José, ¿no? Pero justamente en base a esto lo veo, porque dentro del esquema del gobierno provincial no es lo mismo Gisela Scaglia que Esteban Paulón. Totalmente. Y están, digamos, compartiendo los dos del mismo espacio. Esto, digamos, no es una propiedad exclusiva del socialismo ni del Bloque Unido. Esto también pasó en otros gobiernos anteriores con el peronismo. Y pasa también hoy en día en la composición. Pasa hoy en día, pero sí. Digo, en el gobierno provincial de Perotti convivían ambos espacios. Un sector que era muchísimo más conservador y para ser buenos en las palabras, y un sector que venía con otro tipo de inquietudes, de exigencias y de sensibilidad también. Sí, nosotros, por lo menos en el Partido Socialista de Santa Fe, la postura tradicional es siempre construir de abajo hacia arriba. Es como que lo nacional al Partido Socialista de Santa Fe y al Partido Socialista de Argentina en general, lo nacional nos queda muy lejos, en el sentido de poder tener construcciones por ahí reales de gobierno, de opción electoral competitiva. Y además, un poco coincido con lo que dice José, de que territorialmente nosotros tenemos como práctica que los territorios importan, digamos. No es lo mismo tal vez una realidad política de la provincia de Santa Fe como de Capital Federal o provincia de Buenos Aires o Santiago del Estero o Mendoza, no sé. Entonces, nosotros acá en Santa Fe, respecto a lo que es el Frente Unidos, hay una tradición frentista con el radicalismo especialmente. Lo de Scaglia lo de Scaglia y en particular, pero el PRO en general. Sí, dije Scaglia por decir una de las que son más visibles. Sí, como figura visible. Sí. Yo lo veo como una cuestión más coyuntural de los últimos años por la fuerza política del PRO que emergió en 2000, si se quiere, en la provincia de Santa Fe, no sé, pero 2011. Yo recuerdo que el primer concejal de Rafaela debe haber sido 2009. Fue Menossi en 2011. Sí, me parece que sí. Y nosotros, el Partido Socialista de Santa Fe tiene una tradición muy larga de frente con el radicalismo, desde la década del 90. Y además, no nos olvidemos que la década del 90 el peronismo era full neoliberalismo y el socialismo gobernaba la ciudad de Rosario. Sí, ahí no había matices, digamos. Claro. No había matices. El socialismo gobernaba la ciudad de Rosario y en contra de la ola nacional decidió sostener el banco de la ciudad, por ejemplo, el banco municipal. Entonces, hay que mirar la película completa, la historia de Santa Fe. Nosotros desde el socialismo, sobre todo en aquellos años, en la década del 2000, yo ni siquiera estaba en el partido, yo me sumé en 2012 o 2013 por ahí.
pero en ese momento se hacía la lectura de que los gobiernos de Reutemann y Obeid eran totalmente conservadores y malos para esa época de la provincia de Santa Fe. Entonces, el Partido Socialista entendía que en una alianza con el radicalismo, una alianza inteligente, no simplemente por lo electoral, sino por lo programático, se podía generar una alternativa superadora a los gobiernos de Obeid y Reutemann. Y a mi entender, yo creo que se logró, y eso fue lo que luego, en su continuidad, se da en los gobiernos de Hermes Wiener, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Y hoy un poco la lectura es, si querés ir a 2023, nuestra lectura era, bueno, nosotros tenemos nuestra construcción propia, digamos, no vamos a ir detrás de lo que proponga el radicalismo. Nosotros propusimos en 2023 a Mónica Fein como candidata a gobernadora, ganó Maximiliano Puyaro, y así todo, aunque no ganó Mónica, nosotros igual estamos convencidos que era el mejor frente para construir algo superador al gobierno de Perotti. Yo estoy convencido de que por fuera del Frente Unidos, las demás fuerzas políticas no eran superadoras a lo que proponía Unidos. Obviamente hay opiniones, yo respeto a cualquiera que pueda decir que no estoy en lo cierto, pero desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista como partido, la mejor opción era Unidos, teniendo en cuenta las demás fuerzas políticas. Pero bueno, yo creo que yendo un poco, saliendo de lo electoral, nosotros somos de la idea de que antes que lo electoral, lo importante son los temas concretos. Como decíamos recién, vos Gonzalo decías, que tenemos muchas coincidencias entre diversos partidos, y eso es bueno y necesario, más en este contexto. Y esto también es una postura histórica del socialismo, esto de salir de la polarización. La polarización extrema no es buena. O sea, fíjense que nos ha llevado a esta situación actual en la que los índices económicos, sociales, la calidad institucional del país está en niveles dramáticos, y eso es resultado de un deterioro de años y años y años de polarización, donde todos los que se postulan y que tienen chances apuntan contra el adversario principal, diciendo que no puede ganar el otro porque si no todo se destruye, y que solamente tengo que ganar yo y tengo que reelegir yo para que mi plan de gobierno sea viable, y eso no es sostenible en un país. Tenemos que entender que la alternancia es necesaria y que los partidos políticos tienen que tener acuerdos democráticos básicos, y que en eso no solo los partidos, la sociedad también tiene que entender eso. La sociedad en general tiene que salir de la polarización, y los medios de comunicación también. Sí, yo creo que, bueno, eso también un poco nos pasa a nosotros, a diferencia, creo yo, de Unidos, que es un frente electoral, coyuntural. El peronismo, digamos, lo tiene adentro de ese debate todo el tiempo, digamos, al ser un movimiento. Pero sí coincido, digamos, que esos justamente son los problemas que también nos pasan a nosotros a la hora de pensar en esta idea siempre de los frentes grandes y todo, que es la discusión programática, que me parece que es por ahí el enorme desafío, y creo yo, desde mi manera de verlo, la debilidad por ahí que tiene el Frente Unido y el papel que juega el socialismo en eso, porque claramente nosotros no compartimos nada, digamos, con Gisela Scalia, con el PRO, digamos, pero sí, sin embargo, tenemos un montón de coincidencia con el socialismo, y pasa también en la legislatura, digamos. Por ahí, independientemente del rol que puedan cumplir los diputados provinciales del socialismo en torno, digamos, a su alianza con el gobernador, lo cierto es que en un montón de cosas también hay cierto encuentro y cierta manera, digamos, de leer la coyuntura y de leer el contexto que estamos atravesando. Pero me parece que tiene que ver un poco con eso, digamos, a la hora insisto, no es para decir, bueno, es solamente responsabilidad o que le toca solamente a Unidos, porque también nos pasa a nosotros también en lo local, digamos, siempre a la hora de pensar en esta idea del frente electoral, bueno, digo, hasta qué punto las coincidencias, digamos, tienen que ver con el camino que nosotros queremos llevar adelante, si en todo caso logramos representar y ocupar un lugar institucional. Y ahí se encuentra la diferencia de esto, digo, que cómo es posible que teniendo un diputado como Esteban, después también esté en el mismo frente Gisela Scalia, digamos, que votan completamente distintos. Bueno, ahora creo que salió igual de ese frente, no sé cómo está esa situación, pero digo, creo que tiene que ver con eso a la hora. Me parece que ese es el enorme desafío que tenemos los espacios políticos, que integramos distintos nosotros como Movimiento Evita, que integramos el Partido Justicialista, el socialismo, que integra el Frente Unido, de cómo en todo caso para adentro logramos dar ese debate y logramos instalar cuáles son las demandas que nosotros creemos que ese frente o que ese movimiento tiene que tratar de discutir.
¿Cómo ve el socialismo la ciudad, nuestra ciudad? ¿Cómo la está viendo? Yo puedo hablar por Ciudad Progresista, que de paso, ya que estamos lo claro, por ahí muchos ya lo deben conocer, pero yo pertenezco a una organización local que es Ciudad Progresista, que estamos dentro de la organización del Partido Socialista. Entonces yo voy a hablar desde nuestra mirada. Yo no tengo la voz oficial del partido. No, por supuesto. Pero te puedo decir mi mirada personal y la que compartimos con mis compañeros. Y también yo no quiero caer por ahí en la crítica al gobierno actual. Yo quiero hacer una opinión más de la ciudad en términos estructurales, que me parece lo más importante. Porque gobierne quien gobierne, la ciudad de Rafaela yo te diría que hace 30 años que viene con problemas estructurales. La tradicional Rafaela era la perla del oeste, esta ciudad modelo, que distinta al resto del país, que hoy le quedan muchas características de esa Rafaela, pero cada vez más, paso a paso, se está pareciendo a una gran ciudad de los conurbanos latinoamericanos, con niveles de pobreza estructural, de desigualdad estructural, de inseguridad, de violencia, de consumos problemáticos, de narcotráfico, como las grandes ciudades latinoamericanas, como digo. Y esto yo creo que es consecuencia hoy en día de años de cambios estructurales que está viviendo nuestra ciudad. Yo creo que los partidos políticos locales debemos generar acuerdos también en esto, a nivel local, acuerdos programáticos acerca de los temas, no electorales, no me refiero a los acuerdos electorales, acuerdos de temas, acuerdos programáticos. Reconocer primero estos problemas que son estructurales, que van más allá de los gobiernos, y poder emprender estrategias para hacerlo. Cuando nosotros nos postulamos en 2023, yo había sido candidato a concejal con mi organización, habíamos insistido mucho con un plan integral de seguridad. La palabra integral hace referencia a más allá de la cuestión policial. Esto es mucho más profundo, más estructural. Y te digo seguridad porque es el tema más candente que vive el ciudadano común y que tiene que ver con la territorialidad, porque te roban acá en la esquina, te roban cuando salís de tu casa, te roban yendo al trabajo o yendo a la universidad o a la escuela. Entonces, a nivel local, tenemos esa problemática, hace muchos años que es prioridad en la agenda y hoy sigue siendo prioridad. Y después ni hablar que están las cuestiones económicas, que los salarios no alcanzan, la gente tiene que trabajar cada vez más horas, buscar trabajos extra para poder sostener los gastos, y esto tiene que ver con la coyuntura nacional, pero bueno, sin embargo creo que a nivel local tenemos que poder generar ciertas estrategias para poder sortear esta coyuntura económica que esperemos en algún momento pueda mejorar. ¿Puede ser que ustedes coincidan en lo nacional, difieran en lo provincial y vuelvan a coincidir en lo local? Sí, por ahí yo me parece que no podemos hacer un análisis de lo local y de los problemas estructurales si no pensamos justamente lo nacional. Que en eso por ahí, no digo que Mati no lo contemple, pero muchos de los actores locales, porque también tiene que ver con una lógica de construcción política en Rafaela, incluso dentro de nuestro peronismo, de que parece que solamente lo que pasa en Rafaela, digamos, es responsabilidad del gobierno local. Yo no siempre se lo digo a los compañeros y lo debatimos. Yo no digo que no sea relevante, digamos, la gestión y que los problemas que tengan que ver con la administración o con el tema de la basura o con lo que pueda aportar también el gobierno local en torno a la seguridad, teniendo en cuenta que es una política nacional y cuyos problemas son integrales, si pensamos en esto de la idea de lo integral. Después hay otra cosa que también tiene que ver con cómo la está pasando la gente de acuerdo a los proyectos que gobiernan a nivel nacional. Me parece que eso también, nosotros venimos de por lo menos 3 gobiernos, 10 años donde la política y el poder adquisitivo de la sociedad fue en detrimento, digamos. Y eso también impacta en cómo vive la gente, también impacta justamente en los problemas de inseguridad, en esto acá que hablábamos antes, de que estos últimos años se estuvo viendo cada vez más gente en la calle, cosas visibles que no estábamos acostumbrados en Rafaela.
pero que claramente yo no creo que tengan que ver con gobiernos locales, digo solamente, digamos, independientemente de, no quiero tampoco caer porque si no parece que no hacemos nada entonces en la ciudad y para qué en todo caso buscamos representar, yo no digo eso, creo que hay una herramienta fundamental que tiene el gobierno local y la gestión local, pero que si nosotros no atendemos, digamos, a cómo eso tiene que ver con una cuestión estructural, digamos, y de un proyecto, y los proyectos políticos que están gobernando a nivel nacional, y como que siempre nos vamos a quedar a pata. A mí me pasa con esto acá del gobierno actual que si bien está claro y uno puede hacer todas las críticas con respecto desde nuestro lado, digo, a la hipocresía ahora de poder de estar demandando constantemente la responsabilidad del gobierno nacional. Yo en definitiva yo lo celebro a eso, me parece que es una actitud que toma Viotti, por más de que pueda ser una cuestión tardía, todo lo que sea, me parece que está bien que salga a acusar la responsabilidad que tiene el gobierno nacional en un montón de temas, porque digo, hubo un recorte muy grande a los municipios estos 2 años, y me parece que esas son lecturas que son necesarias hacerlas, porque si no nos quedamos enfrascados en una cuestión de termo y de discutir y de que, bueno, no, tenemos que ver desde nuestro lado, digo, cómo se puede desgastar el gobierno de Viotti, ¿viste? Parece que es la estrategia que tienen los genios del peronismo local también. Pero digo, me parece que hay que hacer esas lecturas de entender un poco qué está pasando, y lo mismo a nivel provincial, independientemente, digo, después de esto acá también, de la complicidad en cuanto al rol que tienen los legisladores que manda Puyaro y a los negocios que puede llegar a haber. Pero lo cierto es que digo, hay muchas cosas que están pasando que están bien que se estén denunciando, digamos, porque yo creo que eso quizás es algo que nosotros tratamos de diferenciar, ¿no? Es de denunciar constantemente lo que está pasando, porque es atípico lo que estamos viviendo a nivel nacional en un montón de aspectos y las consecuencias se van a seguir viendo día a día, digamos. Entonces, si nosotros no hacemos esa lectura y creemos que solamente se trata de que las calles están un poquito más sucias en Rafaela, nos vamos a quedar siempre a pata con la lectura y las interpretaciones que hagamos de lo local. Ante esto que decía José, bueno, lo vivimos hace algunos días con la situación en la Ruta 34, donde el gobierno provincial otra vez tiene que salir a cubrir una cuestión que debería ser del gobierno nacional. Y también vemos cómo hay algunos representantes del gobierno nacional dentro del propio Consejo Municipal que salen a hacer uso de esa cuestión y decir, che, estamos hablando con la gente de Vialidad. Y Vialidad no está haciendo nada. ¿Qué está haciendo el gobierno provincial para no solo denunciar esta situación, sino intervenir y poder sanear esta situación que, como bien decía José, es atípica en la historia nacional? Sí, yo no te puedo hablar desde el gobierno provincial porque no tengo rol ahí en el gobierno, pero sí lo que puedo decir es que está claro que para nosotros está muy lejos de ser lo ideal lo que está ocurriendo a nivel nacional. Sumando a lo que decía José, nosotros estamos muy en desacuerdo te diría con casi todas las políticas del gobierno nacional, con el corrimiento del Estado. O sea, nosotros creemos que el Estado debe ser fuerte, eficiente, pero tiene que haber un rol del Estado que sea activo, digamos. El Estado tiene que ocuparse de las cuestiones del bien común y las rutas nacionales son fundamentales para el bien del interior del país. Nosotros vemos como increíble que a esta altura de la historia se pueda pensar que una ruta nacional, bueno, hay que dejarla abandonada y que a algún privado se le ocurra en algún momento, no sé, activarla. Eso no va a ocurrir, eso no ocurre. No sé, o sea, estamos muy lejos de que eso ocurra, no sé en qué parte del mundo puede llegar a ocurrir esto, yo no puedo dar fe de que esto pase así. Hablan de Chile, pero no sé, nuestra cultura tradicional argentina no se trata de eso. Nosotros en Argentina necesitamos volver a tener un Estado fuerte, pero un Estado eficiente, que funcione, digamos. No tener Estado grande por tenerlo, sino un Estado con su medida justa para que funcionen las cuestiones públicas como la infraestructura. Ni hablar la universidad pública. El nivel de deterioro que está recibiendo la universidad pública es descomunal. Algo muy parecido y no tan malo como este momento fue en los 90. Yo por lo que he hablado con gente que
estuvo en la universidad en aquellos momentos me dicen que esto es peor todavía, porque no hay perspectiva, no hay canales de diálogo, no hay posibilidad de dialogar. Entonces estamos en una situación muy dramática del sistema universitario argentino, y nosotros creemos que la universidad pública y la educación pública en general son herramientas fundamentales para que Argentina pueda progresar. De hecho, Argentina se diferenció mucho de los países, del resto de países latinoamericanos, por eso, porque mientras otros países no tenían educación pública, acceso a la universidad pública, la Argentina lo tenía, y gracias a eso, una de las cosas fue la educación pública para que Argentina pueda construir una clase media grande, digamos. Hoy la clase media se está achicando, justamente por esto, por la baja de salarios, por la falta de acceso a la educación pública, y después lo otro es la cuestión económica. Nosotros somos conscientes y estamos convencidos de que es muy importante cuidar la industria nacional. Ojo, no creemos ninguno de los dos extremos, ni que es una apertura indiscriminada, tampoco cerrarse del todo y tal vez subsidiar por demás actividades productivas, pero la Argentina tiene que tener una estrategia inteligente. No se puede ir de un extremo al otro sin un nivel de inteligencia intermedia, decir, bueno, estos rubros son muy importantes para Argentina, tenemos que sostenerlos, tenemos que fortalecerlos, buscar hacerlos más eficientes. No es abrir las importaciones por abrir simplemente, que le está pasando a Estados Unidos. Estados Unidos se está dando cuenta de que tiene que volver para atrás y volver a relocalizar la producción en su país, porque China le está sacando la producción y la tecnología está pasando a manos de China. Y bueno, Argentina un poco está en esa situación también. Nosotros no podemos desplegarnos, salir, digamos, del sistema productivo, despojarnos del sistema productivo local, porque vamos a perder poder económico y poder tecnológico también. Te traigo otra vez a la ciudad, José. ¿Cómo está la situación dentro del peronismo? ¿Qué están haciendo desde el movimiento Evita? ¿Están pensando en alguna alternativa de cara a las elecciones del año que viene? Juan Sen ya dijo que tiene intenciones de ser candidato a intendente. Alcides Calvo quiere renovar su banca en el Senado. Aparentemente el exintendente Castellano se la quisiera disputar. ¿Cuál es el rol de Evita en este triángulo? Nosotros en realidad más o menos seguimos la línea de la decisión que tomamos en el 2023, cuando decidimos ir por nuestra cuenta, ofreciendo quizá una alternativa a estos dos espacios que vos mencionabas, que bueno, hoy en día están envueltos quizá en una interna, como otras veces, como nunca había pasado, digamos, creo yo, pero que nosotros entendemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la lectura del contexto, con la lectura, esto que hablábamos antes, digamos, de poder entender lo estructural y la importancia del proyecto nacional y de las consecuencias que tienen las políticas de Milei en la ciudad de Rafaela. Nuestro aporte es ese, digamos, es por ahí ser la manera de buscar expresar eso, digamos, expresar ese rechazo, esa demanda, esa gente que la está pasando mal y que también entiende que muchas de las cosas que están pasando a nivel nacional van a tener un montón de consecuencias que ya estamos viendo ahora y va a ser cada vez peor. Entonces, desde nuestro lado es buscar eso, digo. Después podemos tener alguna actitud un poco más cercana, menos cercana con los compañeros que mencionaste, pero sí claramente venimos ahí medio cuestionando un poco la pasividad que vienen llevando adelante, sobre todo el bloque de concejales, con todo lo que está pasando. Digo, si bien claramente nosotros vamos a tratar de aportar a esa alternativa, porque entendemos, un poco también lo decía el Mati cuando hablaba de unión, nosotros entendemos que hoy en día no hay otra mejor opción para Rafaela que la que pueda ofrecer el justicialismo, no solo por lo que se hizo antes, sino también por lo que a nosotros nos representa y por las lecturas que puede hacer el peronismo sobre lo que está pasando en este contexto, digo. Pero sí, claramente hay una diferencia que tiene que ver con esto, digamos. Nosotros pasaron un montón de cosas, desde la cuestión universitaria, desde el recorte a los discapacitados, ahora el tema de la reforma laboral, digo, y nadie dice nada, digamos. Entonces, digo, eso es una crítica
que nosotros vamos a seguir sosteniendo, digamos, porque es muy complicado también que quienes representan justamente el Partido Justicialista en Rafaela no digan nada de todo esto cuando el peronismo es la principal oposición a nivel nacional a este proyecto político. Sí, dentro del justicialismo los únicos que han levantado la voz en alguna de estas situaciones fue la CGT. El partido a nivel institucional, claro, y algún que otro, bueno, el Movimiento Evita y alguna que otra organización, pero después no hubo nada, digo, y eso creo que es un problema. Bueno, y el senador Calvo también. Sí, incluso hasta en lo electoral, me parece que, digo, si bien la política no es solamente lo electoral, es la manera también que tenemos de buscar representar y buscar ser una opción a todo lo que está pasando. Y en el año pasado, digamos, quien se cargó al hombro, digamos, la elección provincial y la campaña, digo, fue el senador, y no hubo de ese otro lado, digamos. Entonces me parece que es un problema, sobre todo teniendo en cuenta que claramente el bloque del peronismo tiene hoy en día un caudal de representación muy importante. La gente lo ha manifestado en la última elección con la victoria de Vale, y me parece que yo incluso lo digo abiertamente porque lo he charlado con ellos, digo, hay mucha gente que va a estar esperando, digamos, que esos representantes hagan a decir algo de lo que... Porque si no, la demanda la va a canalizar otro. Está pasando a nivel local con el biotismo, y yo lo veo a Bioti hasta un poco más opositor a Milei que los mismos concejales que tenemos del Partido Judicial. Y eso para mí es lamentable, digamos. Es lamentable que el Bioti haga un discurso o tenga constantemente una política más... Si bien es cierto, lo tiene que hacer porque es el intendente, es el que gobierna y es el que está sufriendo justamente el recorte, y todas las balas van a entrar ahí, digamos, independientemente. Pero bueno, lo está haciendo, y nuestros representantes... Sí, por lo menos desde la dialéctica. Desde la dialéctica lo está haciendo, y nuestros representantes no lo están haciendo. Y eso para mí no puede ser solamente la política una cuestión de especular y de, bueno, a ver, la idiosincrasia a Rafaela no le gusta que salga a decir tal cosa. Porque además estamos en un contexto distinto, digamos. Me parece que también eso, creo yo que hay lecturas que están haciendo que son erróneas, porque no vivimos nunca una época como la que estamos viviendo, y cuando hubo otra época donde quizá la postura fue media similar, quienes estábamos gobernando éramos nosotros a nivel nacional, y había otro tipo de política que bajaba, digamos, y la situación de la misma ciudadanía era otra, digamos. Entonces vos te podías mantener al margen de un montón de cosas y de la discusión nacional. Hoy no te podés mantener al margen, porque ya pasaron un montón de cosas que claramente afectan a un montón de sectores, no solamente a los sectores que por ahí se pueden considerar más cercanos al justicialismo, ¿no? Digo, esto es una cuestión transversal, y como decía el Mati, digo, hay un ataque constante, una destrucción de la clase media. Digo, ¿qué va a buscar representar el peronismo? Entonces, con esta idea de, bueno, nos quedamos callados porque total, esperamos a ver qué pasa en la coyuntura, y si logramos después capitalizar eso... A mí me parece que es una lectura errónea que ojalá los compañeros y las compañeras puedan discutirlo, puedan tratar de cambiarlo. Sí, en cuanto a lo organizacional no está habiendo espacio de debate, que eso también me parece problemático, porque justamente estas cosas que uno plantea, parece que estoy haciendo un descargo acá en la radio, pero estas cosas que uno plantea las debería estar planteando en esos lugares, digamos, con esos compañeros que ocupan los lugares importantes y que son los que tienen que, en todo caso, acompañar el proceso para el año que viene, que va a ser una elección fundamental. Matías, Ciudad Progresista va a presentar nuevamente lista, digo, Frente Unido, aparentemente, por lo que se va comentando en los pasillos de la política o lo que podemos leer en distintos medios de prensa, ahora sobre todo en redes sociales también, va a tener una interna bastante amplia con varios dirigentes que van a estar ahí tratando de renovar otra vez su banca o queriendo ser intendente. Lisandro Márcico ya se largó, dijo que va a participar. Creo que Leonardo Bioti va a intentar también buscar la reelección. ¿Qué va a hacer Ciudad Progresista? Bueno, desde nuestro lugar yo no puedo dar una definición electoral porque no estamos en condiciones de hacerlo. Todavía no tenemos definiciones, digo, como organización local. Pero sí creo que estoy convencido de lo que se habló en el Congreso Provincial. Una de las cosas que se habló es de poder tener propuestas en todos los niveles electorales, tanto gobernador, diputados, intendentes, concejales, senadores. Siempre nuestro objetivo es tratar de proponerle a la ciudadanía nuestra visión hacia futuro, y eso es lo que vamos a trabajar para que eso pueda ocurrir en todos los niveles.
Ahora, yendo a lo local, como te decía, no quiero dar una definición porque no la tenemos respecto a lo electoral. Sí creo fundamental que en este tiempo seguir trabajando, y eso es lo que hacemos y lo que queremos seguir haciendo, en las cuestiones locales, en seguir proponiendo, seguir estudiando los temas locales. A nosotros nos parece fundamental que esta Rafaela, que yo antes dije que tradicionalmente era una ciudad con niveles socioeconómicos muy por encima de los promedios de nación, hoy se está pareciendo un poco más a lo nacional, y creo que los rafaelinos tenemos que torcer ese camino, ese deterioro que venimos sufriendo en la ciudad hace muchos años, insisto, esto es algo estructural de hace muchas décadas, y que como comunidad debemos retomar ese sendero de crecimiento socioeconómico, resolver cuestiones sociales, cuestiones económicas, estructurales que tenemos muy profundas, y que para eso hace falta propuestas concretas acerca de los temas. En ese sentido, nosotros nos parece fundamental la educación, la salud pública, el acceso a la vivienda, y repensar nuestra matriz económico-productiva. Y esto es algo que, además, yo quiero decir que no es algo que le compete solo a los partidos políticos. Esto es algo que toda la ciudadanía tiene que involucrarse. Nosotros siempre lo dijimos y lo seguimos diciendo. Son dos cuestiones importantes: la solidaridad y la participación de la ciudadanía en general. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos en los temas que nos pasan en el barrio, que pasan en la escuela, que pasan en la universidad, que pasan en el club del barrio. Involucrarnos es fundamental, involucrarnos como ciudadanos, como vecinos, en las cuestiones del bien común, porque el bien común no es solo la política, es también la cooperadora de la escuela, el club del barrio. Entonces, desde ahí, desde esos lugares pequeños, tenemos que todos involucrarnos con solidaridad y con participación para trabajar en el bienestar público de la ciudad. Y por supuesto, la política estar a la altura de esa situación, teniendo las propuestas necesarias para ofrecer un futuro mejor a la ciudad. Bueno, nosotros desde Algo ha Cambiado siempre le preguntamos a los invitados, a la gente que pasa por aquí por la mesa, ¿qué creen que ha cambiado? Al nivel que ustedes crean. Porque después, bueno, al final del año, al final de este ciclo, vamos a hacer una recopilación de qué ha cambiado. Porque nosotros decimos algo ha cambiado y a lo mejor no cambió nada. Pero sí, creemos que algo ha cambiado. Brevemente, para cerrar, ¿qué crees que cambió? Tomando ahí como punta lo que dice el Mati, yo creo que estamos en una época en donde la participación ha descendido mucho. Nosotros eso lo vemos como una crisis, lo hemos visto en las últimas elecciones con el ausentismo electoral, pero que esa es una sola parte, digamos, de eso. Me parece que, como dice el Mati, digamos, en esto de entender la participación en la sociedad en general y esto de la cosa común, en muchos de los ámbitos ha habido un descreimiento, una desconfianza, y me parece que eso es algo importante a recuperar. Bien, hay un chiste que dice que si te vas de Argentina y volvés a los 2 meses, todo cambió, pero si te vas de Argentina y volvés a los 3 años, está todo igual. Tal cual. Bueno, lamentablemente yo creo que vivimos ciclos. Hoy lo que está pasando a nivel nacional es muy parecido a lo de los 90. Creo que los argentinos tenemos que aprender algunas cosas. Pero si tengo que decir qué ha cambiado, me parece que la concepción de la gente hacia la política ha cambiado. Hacia la política en general, en todo sentido. Creo que estamos atravesando un cambio muy profundo, estructural, respecto a la relación que tiene la ciudadanía, en su mayoría, con la política. Entonces ya no son efectivos las viejas organizaciones, las viejas formas de organización política, y en eso nuestra generación debe afrontar ese desafío y construir las nuevas formas de organización política y ciudadana también, para retomar el sendero de progreso tanto para la ciudad, para la provincia como para la nación. Muchachos, muchas gracias por haber pasado por Algo ha Cambiado. Cuando iniciamos el programa hacía referencia y recordaba a Jorge Escándalo y a Roberto Poncetti, que nos han dejado en estos días, y ayer otra persona que falleció, y pido disculpas porque no lo recordé anteriormente, fue el Flaco Ballina.
Salvador Ballina, quien fuera concejal de nuestra ciudad entre el año 1995 y 1999. También participó del sindicato de la bancaria, fue secretario general, si mal no recuerdo, y sobre todo el papá de Sebastián, un querido compañero, un querido amigo, a quien también le mandamos un abrazo. Gente, los dejo ir, sé que José estás apurado porque juegan ahora 21:30. Copa Sudamericana, ¿no? Bien. Sí. Copa Sudamericana, bueno, muy bien. Gracias por haber estado. Seguramente cuando quieran pueden volver y charlaremos de alguna otra cosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vamos escuchando Robert Plant haciendo una versión divina de Rumble On, que hará 3-4 días atrás nomás con su nueva formación. Va a estar en noviembre en nuestro país. Vamos a ver si la tarjeta de crédito soporta ir a comprar una entrada. No creo, pero bueno, veremos. Falta mucho. Gracias, adiós. And now performing Ramble On, ladies and gentlemen, Robert Plant with Saving Grace. Thanks to you, I'm much obliged. For such a pleasant stay. But now it's time for me to go. Oh, the autumn moon lights my way. And now I smell the rain. I'm with it, hey. Oh, it's headed my way. Sometimes I get so tired